tengan muy buenos días. Sean bienvenidos a la tutoría número 3 de la asignatura de evaluación de los aprendizajes en la educación matemática. La unidad número 3, ¿qué se debe evaluar en la educación matemática? Vamos a hablar un poco sobre la evaluación cualitativa, ¿verdad? Y cómo complementa a la evaluación cuantitativa. Tenemos ahí la agenda para este día. Es una agenda bastante pesadita, ¿verdad? Pero vamos a tratar de poder resumir y de poder recordar, a poder aclarar dudas que ustedes tengan con respecto a lo que han leído, ¿verdad? De esta unidad. Bien, vamos a iniciar con la grabación de la tutoría, ¿verdad? Para que quede para sus compañeros. Está la agenda, ¿verdad? Esa ya la tienen por ahí en la plataforma, ¿verdad? Es una agenda con bastante contenido, ¿verdad? Pero espero que podamos pues aclarar las dudas que hayan surgido con la lectura de esta unidad. Primero vamos a hacer como una comparación, ¿verdad? Entre la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. En la unidad anterior hablábamos de la evaluación más que todo cuantitativa, ¿verdad? Hablamos de evaluación sumativa y formativa. Entonces, en la evaluación cualitativa vamos a ver los tipos de instrumentos que se utilizan para la evaluación cualitativa y cuál es la diferencia y cómo la evaluación cualitativa es como complemento de la cuantitativa, ¿verdad? Porque no podemos solamente evaluar a los estudiantes por medio de una nota o una calificación, ¿verdad? No podemos decir que un estudiante es excelente por un examen que se le haya hecho y haya sacado 10, ¿verdad? Es probable que otro haya sacado menor nota y no significa que no sea excelente, ¿verdad? Sino que en ese momento no respondió correctamente a esas preguntas o tiene otros tipos de inteligencia, ¿verdad? Otros tipos de saberes y no necesariamente significa que es malo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la variable cuantitativa y la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa? Bueno, este es un concepto general de lo que es evaluación, ya siempre lo venimos recordando en cada tutoría. La evaluación es un proceso continuo y permanente que permite dar seguimiento tanto a programas de estudio como a los procesos de aprendizaje de los alumnos. Lo anterior con la finalidad de emitir juicios de valor orientado a tomas de decisiones, ¿verdad? Tomas de decisiones como el refuerzo, agregar contenidos o quitar contenidos, etcétera, ¿verdad? Hacer las adecuaciones curriculares necesarias para poder mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es el objetivo de la evaluación, ¿verdad? El objetivo de la evaluación no es solo medir conocimiento, ¿verdad?, en los estudiantes, sino evaluar la forma en que se está impartiendo ese contenido, evaluar la capacidad de razonamiento del estudiante, etcétera. Muchas variables, muchos factores que nos ayudan o que nos permiten emitir estos juicios de valor para poder tomar las mejores decisiones.
Bien, en la actualidad nuestro sistema educativo ha implementado un mecanismo de evaluación de la educación a través de la aplicación de evaluaciones cuantitativas y de evaluaciones cualitativas. Pero, ¿cuál es la mejor? ¿Qué opina César? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿O considera que las dos son igual? ¿No sirven de la misma manera? Las cualitativas. Ajá, muy bien. Las cualitativas, sí, podría ser, ¿verdad? Podríamos considerarlas como una mejor alternativa porque nos permite medir la parte formativa, ¿verdad? De los estudiantes. Pero tampoco podemos dejar de lado las evaluaciones cuantitativas, ¿verdad? Las evaluaciones cuantitativas también son importantes porque son parte, ¿verdad?, del currículo nacional, y si no hacemos una evaluación cuantitativa no estaríamos midiendo también la parte esa de conocimiento, ¿verdad? Y nos quedaríamos un poco cortos. Entonces, una está relacionada con la otra, entonces se complementan, por lo tanto los dos son importantes, ¿verdad? Bien, los aspectos de la evaluación cualitativa y cuantitativa. Bueno, tenemos varios aspectos ahí. eh, Pueden llamarlos como ventajas y desventajas quizás. El aspecto de la evaluación cuantitativa se limita a medir estadísticamente el grado en que los resultados se logran en relación con determinados objetivos del proceso docente educativo, ¿verdad? Esto es que solamente nos da un valor estadístico de si el indicador de logro se ha logrado o no, ¿verdad? Si el objetivo se ha cumplido. También es cuantitativo, el cuantitativo es sumativo y se remite a evaluar lo evidente de resultados obtenidos y medidos a corto plazo, previstos y planificados en objetivos, ¿verdad? Entonces, solamente evalúa, por ejemplo, un contenido, una unidad, un trimestre, un tema, etcétera, ¿verdad? Entonces, son limitados en cuanto al plazo, ¿verdad? De tiempo y a los contenidos que se van a evaluar, ¿verdad? Si obtenemos una nota, pero de ese contenido, y no estamos viendo más allá de esa unidad, de ese trimestre, ¿verdad? Entonces, al final sí nos sirve para ir avanzando, pero no para tener como una vista general, ¿verdad? Un panorama general de lo que el estudiante está aprendiendo. Dice que permite crear situaciones controladas, el tercero, ¿verdad? Permite crear situaciones controladas del aspecto que se desea evaluar, estableciendo valores estadísticos. Esto sí nos permite tener esa situación, ¿verdad?, controlada de ver hasta dónde voy a evaluar, ¿verdad? Incluso los estudiantes antes de un examen, lo primero que preguntan es qué temas vienen en el examen, ¿verdad? Se remite más a normas que en criterios, ¿verdad? Las normas de los conocimientos adquiridos. En cambio, la evaluación cualitativa es más formativa, ¿verdad? Le interesa menos evaluar resultados y se remite a los procesos, ¿verdad? La evaluación formativa la utilizamos, ¿verdad?, más que todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En una clase, durante la clase, ¿verdad? Al inicio podemos hacer una evaluación diagnóstica
durante la clase o en su proceso podemos hacer una evaluación formativa, que ahí está inmersa lo que es la evaluación cualitativa, ¿verdad? Y al final se hace una evaluación cuantitativa o sumativa para ver los resultados, ¿verdad? Estadísticos de ese contenido, de ese tema. Facilita la construcción de conocimientos por parte del alumno, poniendo experiencias de aprendizaje, actuando como modelo y girando la reflexión sobre la experiencia del aprendizaje. Valora las interpretaciones, los juicios motivacionales, necesidades e intereses a los alumnos, para comprometer lo que estos precisan y resolver situaciones existenciales. Entonces aquí más que todo se valora la interpretación, ¿verdad? La motivación que los estudiantes tengan hacia hacia la asignatura, o por ejemplo, si un estudiante se termina la clase y este estudiante no quiere salir a recreo porque quiere terminar de hacer los ejercicios que se le han dejado, o porque no entiende algo, entonces anda ahí, me dice, por ejemplo, mire, profe, yo voy a ir con usted a la zona, necesito que me explique esto porque yo no le entendí muy bien y me quedé aquí, ¿verdad? Y aunque el tema ya haya pasado, aunque el tema ya se haya evaluado, él quiere saber cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces esa es la motivación intrínseca, ¿verdad? La que no se le está ofreciendo ningún beneficio o ningún regalo por hacer lo que él quiere hacer, que es aprender ese tema, ¿verdad? Dice que también el cualitativo es una evaluación integral, individual, actual y democrática, ¿verdad? Es integral porque incluye todas las áreas, ¿verdad? Individual porque eso depende de cada estudiante, ¿verdad? Y es democrática, actual y democrática porque es el estudiante quien decide, ¿verdad? Cómo va a aprender. Bien, las características de la evaluación cuantitativa es que permite crear situaciones controladas del área o aspectos que se desee evaluar. Las funciones: establecer valores estadísticos, clasificar, diagnosticar, tomar decisiones. Y la evaluación cuantitativa es una evaluación, como decíamos, integral, democrática, individual, actual, que es un proceso mediante el cual situaciones cotidianas sirven para describir la realidad, ¿verdad? Bien, ¿qué beneficios tenemos de ambas evaluaciones? De la evaluación cuantitativa y de la evaluación cualitativa. ¿Cuáles serían los beneficios que obtenemos? Bien, de la evaluación cuantitativa, ¿me puede mencionar algún beneficio? Bien, vamos a ver, ¿qué beneficios
tenemos de ambas evaluaciones. Vamos a ver primero, ¿qué beneficio cree usted que tiene la evaluación cuantitativa? Buenas, no tengo la forma de chat, no sé si me escucha. Hola, sí, buenos días, Quería, Clau. quería, quería yo chatear, pero estoy en el teléfono y no tenía cómo. Pero Oh, bueno, lo de beneficio de la cuantitativa diría yo que se lleva un mayor control, ya que queda registrado en base a los criterios cuál es la mejoría que puede tener un alumno. sí, Entonces, ¿qué creen los beneficios? ajá, muy bien. Eso es uno de los beneficios, ¿verdad? Que no, nos da resultados, ¿verdad? Cuantitativos que nos permite medir, ¿verdad? Cuál es la, la escala numérica de lo que se ha aprendido. Bien, y uno de los beneficios de la variable es de la, perdón, evaluación cualitativa. Bien, dice César, nos permite observar las cualidades de las personas que están siendo evaluadas. Ajá, muy bien, nos permite medir lo que la evaluación cuantitativa no, ¿verdad? La motivación, la disciplina, todos esos constructos que que están relacionados con el aprendizaje, pero que no podemos darles un valor numérico, ¿verdad? Entonces, una se complementa con la otra, como les decía. Conceptos, técnicas e instrumentos de evaluación cualitativa. Bien, las técnicas y los instrumentos no son lo mismo, ¿verdad? Están como relacionadas y una es no puede ir sin la otra, ¿verdad? Las técnicas, cómo se va a evaluar, ¿verdad? La técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Tenemos algunas técnicas como la observación, el interrogatorio o la entrevista, la resolución de problemas, la solicitud de productos. Esas son las técnicas. Los instrumentos con qué se va a evaluar, ¿verdad? Es el medio a través del cual se obtendrá la información. Y para cada técnica hay un instrumento, ¿verdad? No para todas las técnicas vamos a utilizar el mismo instrumento, ¿verdad?
Tenemos ahí, por ejemplo, hay algunos instrumentos que sí se pueden utilizar en diferentes técnicas, pero, por ejemplo, para la técnica de la observación, ¿cuál sería ustedes o cuáles consideran ustedes que sería el mejor instrumento para la observación? La lista de cotejo creo yo que es una de los instrumentos para luego ir llenando una rúbrica dependiendo de los criterios. Ajá, correcto, ¿verdad? Esa sería como la más adecuada, ¿verdad? La lista de cotejo. ¿Se podría utilizar alguna otra? Ajá, la lista de cotejo, dice también César, ¿verdad? Sí, sería como la más adecuada. Está la escala de estimación, las pruebas, el portafolio, proyectos, monografías, etcétera. Para si utilizamos el instrumento del portafolio, ¿cuál sería la técnica? Ajá, hablaban también de la rúbrica, ¿verdad? César dice la rúbrica. Bien, el portafolio como instrumento, la técnica sería la solicitud de producto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver de qué se trata el portafolio. Bien, ahí está cada una de las técnicas. La observación es una de las técnicas más valiosas para evaluar el desarrollo del aprendizaje. Es una técnica cualitativa, ¿verdad? Que vamos viendo ahí eh, las habilidades tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales del estudiante. Bien, ahí está alguna de las eh, instrumentos que se pueden utilizar para la observación, la lista de cotejo que ustedes decían, ¿verdad? Mencionaban ahí, la escala de estimación, las guías de observación, se pueden hacer también entrevistas, ¿verdad? Aunque no, creo que las más adecuadas serían en la lista de cotejo, las guías de observación, serían como las dos más utilizadas. Bien, tenemos ahí la lista de cotejo. Este instrumento está estructurado, registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La escala se caracteriza por ser dicotómica. En la lista de cotejo siempre la escala es dicotómica. ¿Qué significa que sea dicotómica? Que tiene solamente dos opciones, ¿verdad? O dos alternativas. Si no lo logró, no lo logró, presente, ausente, se observa, no se observa, ¿verdad? Entonces esa es una de las características de la lista de cotejo, que tiene que ser dicotómica. Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas según el orden en que deben aparecer el comportamiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando vamos a elaborar una lista de cotejo, esta debe ir ordenada, ¿verdad? De acuerdo a las de acuerdo al comportamiento que va a ir teniendo el estudiante, ¿verdad? No podemos prever exactamente cómo se va a comportar, pero sí, de acuerdo a la experiencia, podemos ir poniendo un poco más en orden todas las acciones que se van a ir realizando, ¿verdad? Para no tener que andar buscando la acción que se realiza, ¿verdad?
Bien, en la escala de estimación, este instrumento pretende identificar la frecuencia o intensidad de la conducta a observar. Las escalas pueden ser categorías o categóricas, pueden ser numéricas o pueden ser descriptivas. Siempre en las escalas de estimación se recomienda que se escriba lo que es la competencia a evaluar, ¿verdad? O el objetivo que se desea evaluar, ¿verdad? Poner las instrucciones de cómo se va a llenar el instrumento y establecer la escala valorativa y describir esa escala, ¿verdad? Vamos a ver. La escala de categorías, por ejemplo, representa para el evaluador una variedad de distinciones o conceptos que permiten identificar la frecuencia o característica de la conducta a observar, ¿verdad? Pueden ser de frecuencia o de caracterización. Hay dos escalas. Cuando se desea verificar la periodicidad con que un estudiante muestra una conducta, ¿verdad? O un hecho que se pretende evaluar, esa es la frecuencia. ¿Cuántas veces se ha comportado de esa manera, verdad? Y de caracterización es cuando se pretende percibir cómo el estudiante está mostrando esa conducta, ¿verdad? Por ejemplo, de frecuencia, la conducta se manifiesta constantemente o la conducta se ve ocasionalmente, ¿verdad? Cuando es de caracterización, logra el aspecto de evaluar, se observan avances significativos en tal actividad, ¿verdad? Eso es de caracterización. La escala de estimación descriptiva viene representada por líneas o barras que se combinan con frases descriptivas. Se caracteriza por presentar mayor continuidad de los hechos a evaluar, ¿verdad? Y hay intervalos iguales, resultan fáciles de entender y aplicar. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sugiere ideas, trae materiales y trabaja al máximo. Trabaja y trae el material, pero no toma la iniciativa. Hace lo menos posible en el desarrollo de la actividad. ¿No? Podría ser esa una escala descriptiva, o no se involucra en la actividad, ¿verdad? Y la escala numérica, ¿verdad? La escala numérica es como ya para asignarle lo que es un valor numérico, ¿verdad? No cumple con el objetivo, debe mejorar de 1 a 5. De 6 a 7 el trabajo realizado fue regular, de 8 a 9 efectuó un buen trabajo, puede ser 10 nada más ahí, o de 10 a 11 realizó un excelente trabajo, ¿verdad? Son las escalas de estimación numérica, ¿verdad? Que podemos también complementarlas con la escala de categoría, ¿verdad? Podemos poner excelente, bueno, muy bueno, muy bueno, bueno, y a cada uno asignarle un rango, ¿verdad? De números. Bien, tenemos ahí otro, el portafolio. El portafolio, ¿es una técnica o es un instrumento? ¿Verdad? Ahí dice que es un instrumento que se realiza para evidenciar las habilidades y esfuerzos, progresos y logros de los estudiantes. Esto permite evaluar lo que es el proceso de desarrollo de aprendizaje, las habilidades durante todo el proceso de enseñanza, ¿verdad? Puede ser un trimestre, un módulo, un ciclo, etcétera.
evalúa lo que son los logros de aprendizaje de los estudiantes. También nos sirve como una herramienta de autoevaluación, ¿verdad? Porque el estudiante puede autoevaluarse, ¿verdad? Que tanto ha aprendido con todo lo que va a incorporar en el portafolio. Y como medio de evaluación externa de la labor docente, ¿verdad? Que como nosotros como docentes hemos aportado a ese conocimiento, ¿verdad? El portafolio es más un conjunto de trabajos, proyectos y pruebas almacenadas en una carpeta, ¿verdad? Se le va diciendo al estudiante que todos los trabajos, actividades que se vayan realizando, tienen que irla guardando, anexando para que al final entreguen el portafolio de evidencia. Incluso pueden agregar análisis que ellos mismos hayan hecho, ¿verdad? De cada tema. Una de las características importantes de estos portafolios es que deben ser construidos por el propio estudiante, ¿verdad? O sea que se lleva de forma individual. También podría hacerse en forma grupal, ¿verdad? Pero se recomienda que sea individual para que puedan obtener lo que son o se puedan medir los aprendizajes individualmente, ¿verdad? Porque es posible que, bueno, generalmente sucede en un grupo de trabajo, deja el equipo de 5 y entonces 2 trabajan y los otros 3 no. Entonces ahí no podemos como medir muy bien el aprendizaje de cada estudiante. Bien, para evaluar un portafolio no es solo decirle al estudiante vaya guardando todas las actividades que se han desarrollado, ni al final me va a entregar un portafolio, ¿verdad? Sino que hay que definir cuáles son los propósitos para elaborarlo y qué es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Para eso hay que hacer una rúbrica, como decía César, ¿verdad? Para el portafolio podemos hacer una rúbrica para que el estudiante tenga claro qué aspectos son los que se le van a evaluar, ¿verdad? Como ustedes cuando entregan sus actividades siempre se les hace una rúbrica para que ustedes sepan qué aspectos se van a evaluar y a partir de ahí hagan su trabajo, ¿verdad? Por eso es que la mayoría pues ha salido muy bien, ¿verdad? Porque siguen la rúbrica. Que se propongan criterios para determinar lo que debe incluirse en el portafolio, ¿verdad? Cuáles son las características del trabajo, si se va a evaluar creatividad, se va a evaluar contenidos, si se están completas todas las actividades, etcétera, ¿verdad? Y si se va a hacer grupal o individual, se deben definir esos criterios para evaluar ese trabajo, ¿verdad? Bueno, y hay que hacer también las valoraciones que se propongan, deberán realizarse por medio de estrategias de evaluación docente. La coevaluación, la evaluación mutua, que es como la coevaluación, ¿verdad? Y la autoevaluación. Bien, también tenemos los mapas mentales, los mapas conceptuales, perdón, los mapas conceptuales son recursos gráficos que permiten representar jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema determinado, ¿verdad? Los mapas conceptuales se utilizan para conocer el grado de análisis, ¿verdad? El nivel de análisis y razonamiento de los estudiantes, ¿verdad? De que leen un determinado tema, un texto, y a partir de ahí sacan lo que es el mapa conceptual. Y esto a la vez le sirve al estudiante como para poder luego estudiar para sus evaluaciones, ¿verdad? Están los proyectos, ¿verdad? Que también es un instrumento que lo que busca es profundizar algún conocimiento específico, ¿verdad? Cuando dejamos un trabajo de investigación. Generalmente se puede hacer en equipo, ¿verdad? Los proyectos. Los estudiantes parten de una situación problemática, un problema que deben darle respuesta
para proponer alternativas de solución a ese problema. Y están las pruebas, ¿verdad? Lo que se utilizan normalmente. Estas pruebas pueden ser no solamente escritas, ¿verdad? Pueden ser orales, pueden ser prácticas, dependiendo de la asignatura que se esté evaluando en ese momento, ¿verdad? O depende también de las destrezas, habilidades de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, o también de algún problema que se tenga ahí, un problema de discapacidad. Por ejemplo, hay estudiantes que pues ahora con la inclusión, los estudiantes con cualquier discapacidad pueden ir a las escuelas normales, ¿verdad? Entonces podemos tener ahí estudiantes con discapacidad visual, ¿verdad? Que son ciegos completamente, entonces a ellos no podemos hacerles una prueba escrita, ¿verdad? Una prueba práctica, porque pues van a salir mal, ¿verdad? Entonces se la hacemos oral, ¿verdad? Hay otros estudiantes que se les pueden hacer escritas, ¿verdad? Y también se pueden hacer prácticas en el caso de materias como, bueno, matemáticas podría ser, ¿verdad? Ciencia, podemos hacer unas pruebas prácticas en sí, en todas las asignaturas del área del área de básica, podemos hacer cualquier prueba práctica, ¿verdad? De entre las pruebas escritas están los ensayos y las objetivas. Las pruebas escritas de ensayo lo que hacen es que permiten que el estudiante pueda construir con sus propias palabras la respuesta, ¿verdad? La respuesta de la pregunta que se formula. Las pruebas de ensayo se clasifican en dos, ¿verdad? Puede ser un ensayo corto de un máximo de 10 líneas o un ensayo largo de una página. Eso sería. Y está también la parte de las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas son demostraciones escritas formadas por una serie de planteamientos donde el alumno selecciona, ¿verdad? De entre una variedad de opciones. Entre las pruebas objetivas podemos poner la complementación, ¿verdad? Que son como los tipos de ítems, ¿verdad? Que se hacen de complementación, de qué otro hay, qué otro tipo de prueba objetiva podemos ver o podemos hacer. De respuesta breve, así, o de selección múltiple. No le escuché, Claudia, perdón. Le decía de respuesta breve o de selección múltiple. Ajá, correcto, respuesta breve, de selección múltiple, de falso y verdadero, ¿verdad? Son algunas de las pruebas objetivas. De pareo también, ¿verdad? Cuando se agregan lo que son los paréntesis ahí. Entonces, esos son los tipos de pruebas escritas, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí la primera pregunta. Bueno, les queda ahí también en la presentación por cualquier cosa. Dice: ¿quién es responsable de garantizar la validez de los instrumentos en la evaluación de los aprendizajes y por qué?
Eso es la primera pregunta que tenemos ahí. Otras técnicas cualitativas. Bueno, existen otras técnicas cualitativas que permiten posibilidades para la interpretación más justa, ¿verdad? Tenemos ahí las técnicas proyectivas y las actividades lúdicas y de simulación. Bien, las técnicas proyectivas, entre las técnicas proyectivas tenemos el mural cultural, el relato colectivo, el interrogatorio cruzado, el calendario de mi pueblo, las 5 cosas que más me gustan. Esas están por ahí, ¿verdad? En el libro de cómo evaluar aprendizaje en el aula, ¿verdad? El mural cultural consiste en construir lo que es el mural, ¿verdad? Sobre diferentes aspectos. Puede ser de la comunidad. Eso se hace siempre de manera colectiva, ¿verdad? Porque es bien difícil que un solo estudiante haga el mural o que hagan un mural por estudiante, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Entonces esto se hace siempre de manera colectiva. El otro es el relato colectivo. Bien, el relato colectivo permite que todos los estudiantes, puede ser en grupos, ¿verdad? Puede ser grupos pequeños, ¿verdad? Aporten su conocimiento y experiencia sobre un tema específico, ¿verdad? Escogido de antemano, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre algún conocimiento específico, ¿verdad? El interrogatorio cruzado, ahí mismo está, ¿verdad? El interrogatorio cruzado, como su nombre lo indica, es un interrogatorio entre subgrupos de estudiantes de un mismo nivel o aula, con preguntas y respuestas para ventilar un tema específico o hacer un repaso sobre un tópico de interés general. Está también el calendario de mi pueblo. Esa es una técnica proyectiva que lleva el propósito de recopilar fechas, eventos con significado para los miembros de la comunidad, ¿verdad? Recuerden que la mayoría de estudiantes van a una escuela específica, ¿verdad? Pertenecen a la misma comunidad o comunidades cercanas, ¿verdad? Entonces ahí se puede hacer lo que es el calendario de mi pueblo. Y las 5 cosas que más me gustan. Esto consiste en sugerir a los estudiantes que expresen por escrito, de manera individual y en orden de importancia, las 5 cosas que más le gustan. Después se abrirá un espacio de conversación con todos los compañeros con el fin de encontrar las convergencias y divergencias, ¿verdad? En qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, en qué cosas les gustan y por igual y qué cosas no les gustan, ¿verdad? O que no les gustan las mismas cosas. Eso es una de las técnicas proyectivas. En cuanto a las actividades lúdicas y de simulación, los juegos se han utilizado desde hace mucho tiempo junto con el teatro, la danza, los poemas, las canciones, como un medio para transmitir conocimientos e inculcar creencias, costumbres, ¿verdad? Valores, ¿verdad?
Ahora, las actividades lúdicas no solo es jugar, ¿verdad? Y pasar el tiempo. Entonces, las actividades lúdicas se deben de hacer con el propósito eh, de un aprendizaje significativo, ¿verdad? Bueno, las actividades lúdicas se pueden hacer, son, por ejemplo, juegos musicales, juegos dramáticos, ¿verdad? Hacer un drama, juegos de animación, ¿verdad? Todas esas actividades que nos ayudan a que, aparte de que los entretiene, lleva consigo un aprendizaje significativo, ¿verdad? Y tenemos ahí la segunda pregunta, ¿qué es la contabilidad en los instrumentos de evaluación de los aprendizajes? Me parece que esa pregunta no está bien redactada, hasta ahora que la estoy viendo, ¿verdad? Pero no sé si es esa la pregunta. Me parece que debería de ser, ¿qué es la confiabilidad? No la contabilidad, ¿verdad? Quiero revisar en la agenda, porque ahí en la agenda fue que nos la pusieron esa pregunta. Yo la copié y no la revisé. Sí, confiabilidad. Ahí fue economía, dice. Error de corrector, correcto, sí. Es la confiabilidad ahí. No, eso es como un distractor para conocer también. Es un instrumento de evaluación para conocer si ustedes están leyendo, ¿verdad? Ujú. No les hubiera dicho mejor. Bien, entonces ahí es qué es la confiabilidad en los instrumentos de evaluación de aprendizaje. Corrijan ahí, por favor. Bien, vamos a borrar esto. No es contabilidad, es confiabilidad. Bien, vamos con la siguiente. Siempre lo hubieran visto en la agenda, dice Claudia. No, sí, en la agenda está bien. La cosa es que yo solo copié esa parte y la pegué y entonces se me desconfiguró y me puso esa palabra con contabilidad. Bien, el archivo del material complementario de la unidad 3. Aquí es donde está la parte de para que puedan responder a esas preguntas, ¿verdad? El material es, quiero ver si se los puedo poner.
Ahí están las preguntas, ¿verdad? En la agenda. Está la segunda pregunta. No sé si la ven ahí ustedes. Pero sí es confiabilidad de los instrumentos. Ahí evaluación, ahí sí hay un pequeño error de dedo. Entonces vamos a ver ese material complementario. La evaluación de los aprendizajes en la educación matemática en la asignatura. Y la unidad 3, características generales de los instrumentos de la evaluación que garantizan su calidad en la educación matemática. Bien, ahí está un poco de la presentación, que eso nos vamos a centrar más en las características de los instrumentos. Bien, lo que vamos a, recordar, ¿verdad? Que la evaluación es una valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el diálogo entre participantes del hecho educativo, ¿verdad? Los participantes, el estudiante, el docente, la comunidad educativa. Las reformas curriculares proponen especial énfasis la evaluación formativa, ¿verdad? Ahora se está haciendo bastante hincapié en que se haga lo que es la evaluación formativa, ¿verdad? No solamente la sumativa. Las características de la evaluación son que es continua, o sea que se hace a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después de todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es integral, considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano. Sistemática significa que se hace alrededor de evaluar lo que es las competencias, pero de manera ordenada, ¿verdad? Y sistematizada. Flexible también, ¿verdad? Porque cada uno de los estudiantes tiene diferencias individuales, ¿verdad? Intereses, necesidades distintas, y entonces en base a eso se puede hacer flexible, lo que les decía de un estudiante que tenga una discapacidad, ¿verdad? Puede ser una discapacidad motora, una discapacidad visual, y eso lo que hace es que no nos permite hacer una prueba estándar para todo el grado, ¿verdad? Entonces, igual evaluarlos de acuerdo a su capacidad. Es decir, hay estudiantes que son brillantes, ¿verdad? Estudiantes que usted le pone 20 ejercicios y se los resuelven en menos del tiempo que usted ha previsto, ¿verdad? Pero tenemos estudiantes también que son más lentos y que no le van a resolver los 20 ejercicios correctamente, ¿verdad? Le pueden resolver 10. Y eso también podríamos evaluarlo. No vamos a evaluar en base a lo que el estudiante más aventajado resolvió con lo que un estudiante que no es tan que diestro para hacer esa parte o no ha entendido muy bien ese contenido, ¿verdad? O que es más lento, no podemos evaluarlo de la misma manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo estudiantes brillantes que ellos me hacen los ejercicios de la clase. Ahorita estamos con el proyecto SESMATE, me dan la clase de 45 minutos y ellos antes de que termine el tiempo para hacer la parte de los ejercicios, ellos ya la han terminado, ¿verdad? Incluso cuando estoy explicando el ejemplo, me dicen, ya no lo explique, entendimos, ya entendimos, hagamos los ejercicios. Pero hay otro que se queda que no ha terminado de entender, ¿verdad? O que solo hizo los primeros 3 ejercicios. Entonces, todo eso yo lo valoro porque tal vez antes ese estudiante ni siquiera me escribía en la clase, ¿verdad? Ahora por lo menos ya hace los primeros 3 ejercicios y los entiende, ¿verdad? Entonces se evalúa en base al avance de cada estudiante, por eso la evaluación es flexible. Es interpretativa. Busca comprender el significado de los procesos y los productos de los estudiantes, es participativa y es formativa, ¿verdad? Esas son como las características principales. Momentos de realizar evaluaciones, lo que le decía, los 3 momentos. La evaluación inicial, que se hace en función de diagnosticar,
o de conocer saberes previos, ¿verdad?, de los estudiantes durante todo el proceso, donde su función es formar. Por eso estamos hablando de una evaluación formativa. Y final, ¿verdad?, que es hacer un recuento de todas las competencias que se alcanzaron por el estudiante durante ese grado o nivel. ¿Quiénes participan del proceso de evaluación? Pues los estudiantes, también los docentes, ¿verdad? Hay 3 tipos de evaluación, ¿verdad? La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, de lo que ya no me voy a detener porque lo hablábamos en la primera tutoría, ¿verdad? Este gráfico está bastante bonito porque resume las partes de la evaluación o los tipos de evaluación de acuerdo al momento, a la función y a quien la realiza, ¿verdad? A ver si podemos dejarlo. Ahí está. Por el momento puede ser evaluación inicial, evaluación de proceso, evaluación final, ¿verdad? Por su función puede ser diagnóstica, formativa o sumativa, ¿verdad? En la diagnóstica permite al docente determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y los conocimientos previos, como los que le decía, ¿verdad? En la formativa permite al docente que determinar qué ha aprendido los estudiantes, ¿verdad?, qué les falta por aprender y cómo van los procesos de desarrollo de competencia. Y al final se hace la sumativa porque esto permite determinar las competencias que el estudiante alcanzó durante el grado o nivel. Y por quien la realiza estamos hablando de heteroevaluación, ¿verdad?, la que se hace durante todo el camino, la que hace el docente a sus estudiantes. La autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación se puede hacer en el proceso también, ¿verdad? Y en final también se pueden hacer las 3 tipos, la autoevaluación y la heteroevaluación, ¿verdad? La coevaluación se hace más que todo en el proceso. Hay 2 técnicas para evaluar los aprendizajes, la observación, la de observación y la de desempeño. Hay muchas más técnicas, pero estas son como las que el currículo nacional recomienda, ¿verdad? La de la observación utiliza los siguientes instrumentos para la aplicación. Están las listas de cotejo, escalas de rango, rúbrica, lo que hablábamos. La de desempeño habla de las pruebas objetivas, portafolios, mapas conceptuales, lo que les estaba explicando antes. Aquí estamos hablando de la validez y de la confiabilidad, ¿verdad? La validez, el concepto de validez ha ido sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. Entonces consideraban que la validez de un instrumento es entendido como hasta qué punto el instrumento efectivamente mide lo que los autores declaran que mide, ¿verdad? Pero basado en las evidencias sobre que recientemente los especialistas, basados en evidencia sobre qué tan apropiadas son las inferencias realizadas o las acciones implementadas a partir de un puntaje, de una prueba en un determinado contexto. Entonces, la validación puede ser vista como el desarrollo de un argumento, como validar a través de ese instrumento. ¿Quién es responsable de la validez? Pues el responsable es el docente, ¿verdad? El que elabora el test, el que entrega las evidencias sobre ese instrumento ya validado, ¿verdad? ¿Cómo podemos medir la validez? Se puede medir como débil o aceptable, ¿verdad? Lo que refleja un juicio sobre qué tan adecuadamente el test mide lo que se supone que quiere medir, ¿verdad? Entonces puede ser que sí lo mida, ¿verdad?, de una manera poco
no tan fuertemente, entonces, y se puede también medir, tener una validez aceptable, ¿verdad? Bien, la validez se hace en base a las evidencias, ¿verdad? La evidencia basada en el contenido. En el test no se puede evaluar todos los conocimientos de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, evidencia de los contenidos que se van a evaluar. En relación con el constructo que se quiere medir, ¿verdad? Un constructo es eh, algo que queremos medir, por ejemplo, podría ser la inteligencia, el rendimiento, ¿verdad? Que no son tan fáciles de observar. También hay evidencia basada en los procesos de respuesta. ¿Verdad? Por ejemplo, si un test busca evaluar razonamiento matemático, es importante que el test efectivamente evalúe eso, ¿verdad? Y no solamente la aplicación de algoritmos, no solamente la aplicación de una fórmula, ¿verdad? Sino que el razonamiento. Evidencia basada en la estructura interna. Para medir esto se puede revisar si los ítems efectivamente cumplen con el mapa de contenidos. Y las evidencias basadas en las relaciones con otras variables. ¿Verdad? La validez convergente implica comparar los resultados obtenidos en un determinado test con los obtenidos por los mismos estudiantes en test que midan el mismo constructo o constructos similares, ¿verdad? Esa es la validez convergente, ¿verdad? Que estén midiendo los mismos constructos, la misma, digamos, variable con otros tests, ¿verdad? Por ejemplo, el test de inteligencia o el coeficiente intelectual, ¿verdad? ¿Cómo podemos medir la validez? Bueno, si obtenemos resultados similares en ambos tests, ¿verdad? Y la validez discriminatoria, que esta se obtiene comparando los resultados obtenidos en los tests con otras evaluaciones que midan constructos opuestos o diferentes. Por ejemplo, un test que mida la inteligencia, el coeficiente intelectual, y un test que mida la inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces estamos hablando de dos tipos de constructos distintos. Evidencia basada en las consecuencias. Por ejemplo, el peso que se le dé a los resultados puede tener un impacto en las maneras de enseñar y aprender. Pueden que estas tengan consecuencias negativas, ¿verdad? Por ejemplo, la desmotivación del estudiante al obtener una mala calificación, ¿verdad? Aquí hablamos de la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la consistencia con que el instrumento mide, o visto de otro modo, el grado de error que presenta en la medida. ¿Verdad? Si un test es confiable, entrega resultados confiables si es consistente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahí está un ejemplo. Por ejemplo, dice, los estudiantes con el mismo nivel de comprensión lectora que toman un test de comprensión lectora tendrán puntajes similares e idénticos. Entonces ahí estamos midiendo confiabilidad, ¿verdad? Sin importar cuando lo tomen, asumiendo que su nivel de comprensión lectora no ha variado. Entonces, eso sería como una forma de medir la confiabilidad, ¿verdad? Hacer el mismo test a estudiantes con las mismas características que están midiendo ese test y deberían de obtenerse puntajes similares. ¿Quién es responsable de la confiabilidad? En los sitios web o los manuales de instrumentos deben especificar su confiabilidad. Si no lo hacen, sus resultados deben tomarse con mucha cautela y no usarse para tomar decisiones de alto impacto. ¿Cómo se mide la confiabilidad?
Bueno, ahí podemos medirla con la varianza, ¿verdad? Las desviaciones estándar de error de medición o con el coeficiente de variación, ¿verdad? Podemos encontrar, por ejemplo, la desviación estándar de errores de medición de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Que se han sometido a ese test. Entonces vemos que no es mucha la desviación estándar, o sea, no varía mucho, es un test confiable, ¿verdad? La objetividad es el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los docentes que lo administran, califican e interpretan. Bien, esta confiabilidad es muy importante, ¿verdad? De que el test no tiene que estar eh, sujeto a o ser susceptible a, a valoraciones o tendencias del docente, ¿verdad? A que voy a ver el nombre primero del estudiante y luego lo califico, ¿verdad? Este estudiante es brillante y este examen, bueno, entonces todas las tiene buenas y ni siquiera se las revisa, ¿verdad? O este estudiante no pasa del 5, entonces le voy a poner 4. Eso no debe de ser así, ¿verdad? Debe evaluarse de manera objetiva, ¿verdad? Entonces, ese instrumento no debe permitir esa influencia, ¿verdad? Del error o del sesgo. Una de las cosas que yo hago cuando califico es que no veo el nombre, ¿verdad? Del estudiante al que le califico. Comienzo a revisar desde la primera pregunta, ¿verdad? Y al final a veces uno se sorprende, ¿verdad? Hay personas que usted considera o estudiantes que usted considera que no son muy buenos en alguna área específica y al final dan sorpresas, ¿verdad? Entonces la confiabilidad, la validez y la objetividad no deben tratarse de forma separada, ¿verdad? Entonces un instrumento no es útil si no tiene confiabilidad, si no es válido y si no se puede hacer de manera objetiva, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la adecuabilidad. La evaluación de la aptitud de test se recomienda para todas las pruebas, ya que permite verificar que el examen esté elaborado apropiadamente, independiente de cualquier subjetividad, ¿verdad? Lo que le decía. Está también la practicabilidad. Esta se refiere a que sea fácil de administrar, que no, que no cueste lo que es calificar, ¿verdad? Que no lleve mucho tiempo el hecho de calificar. Por eso es bueno hacer ítems o test donde sean de opción múltiple, ¿verdad? Porque esos son un poco más fácil de calificar y de administrar también, ¿verdad? Y también de contestar. Cumple con todos los criterios de practicabilidad. Un examen de opción múltiple. Bien, vamos, quiero ver si tengo un ejemplo de uno de los exámenes que tengo. Para explicarles cómo es que se podía aplicar esa parte de la practicabilidad en un test. Bien, aquí tengo un ejemplo de un test
de un test que hice, ¿verdad? El año pasado creo, ahí está el cuadro de respuestas, donde es súper fácil calificar, porque usted ya tiene lo que es la clave, ¿verdad? Ya tiene las respuestas correctas y solo va calificando si el estudiante eh, respondió correctamente o no, ¿verdad? Y todas las 20 preguntas son de opción múltiple, ¿verdad? En la que tienen que pensar un poquito, ¿verdad? O tienen que hacer el desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estamos hablando de tablas de verdad. Está la siguiente proposición, es una contingencia, contradicción, tautología, implicancia. Esto no podemos decir qué tipo es si antes no se ha realizado la tabla, ¿verdad? Entonces se hace el proceso, pero ellos tienen las opciones ahí de poder resolverlo, ¿verdad? Es bastante difícil hacer el... Ya no fue Choris. No había leído, dijo. No, como cree, estos son súper fáciles, ¿verdad? Y este examen no es para usted, era para unos estudiantes que yo tenía antes en la universidad donde trabajo, ¿verdad? Entonces seguimos con, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Para la adaptabilidad, ¿verdad? Súper fácil de calificar. Súper fácil de calificar, también de contestar, ¿verdad? Y de administrar. Bien, esto ya hablábamos de los tipos de prueba y esa parte, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver, aquí está. Se me perdió la presentación. A ver si pueden verla ahora. Sí, bien. Ahí está la siguiente pregunta. Aquí también es confiabilidad. Esta cosita me está cansando ya. Bien. La tercera pregunta dice, ¿quién es el responsable por garantizar la confiabilidad de los instrumentos para evaluar los aprendizajes? Por ahí, ya estábamos hablando de eso, ¿verdad? En el material complementario pueden encontrar esa, esa respuesta. Bien, los ítems son reactivos, que no son más que cuestionamientos que trabajan los evaluados, van enfocados a objetivos, contenidos específicos y tienen diversas taxonomías de las conductistas como el cognitivos, afectivos, psicomotor. Hay dos niveles. Esta parte también la tenemos ahí en el libro, las características de los ítems. Vamos a revisar un poco eso. Las características de los ítems dice que pueden ser de nivel bajo o niveles altos, ¿verdad? En los niveles bajos está el conocimiento, aplicación, comprensión. En los niveles altos, análisis, síntesis y valoración. Este cuadrito lo tienen ahí también en el libro, en la página 98 parece. Los tipos de ítems y su relación con los niveles de aprendizaje.
¿verdad? Los tipos de ítem pueden ser objetivos o respuestas cerradas, respuestas abiertas, y los niveles de aprendizaje, conocimiento, comprensión, aplicación. Los de respuesta cerrada, ¿verdad? Los de respuesta abierta pueden medir el análisis, síntesis y la valoración, ¿verdad? Y ahí están algunos conductas que se pueden alcanzar, ¿verdad? O algunos verbos. Conducir, identificar, reconocer, recordar. Bien, vamos a ver ahí las similitudes y diferencias de los ítems de respuesta cerrada y respuesta abierta. Bien, los ítems de respuesta cerrada son difíciles de elaborar. Sí, eso sí es cierto, ¿verdad? Son muy difíciles, pero lo compensa el hecho de lo que no se va a tardar en calificarlo, ¿verdad? Pero sí son difíciles de elaborar porque tienen que estar bien pensados, de tener las respuestas que nos sirvan igual para medir si vamos a medir razonamiento o si vamos a medir análisis, ¿verdad? Tienen que estar las respuestas adecuadas ahí, ¿verdad? No, aunque no todas sean las correctas. Su calificación es más rápida, ajá, esa es la ventaja, lo que les decía, ¿verdad? Comparado con las respuestas abiertas, donde sí son fáciles de elaborar, pero para calificar requiere un poco más de tiempo, ¿verdad? Y son un poco más difíciles, porque hay que estar leyendo cada análisis, cada respuesta. Las respuestas cerradas tienen una estructura definida y las respuestas abiertas no tienen esa estructura. Miden niveles bajos de aprendizaje excepto de selección en las respuestas cerradas, y en las respuestas abiertas se miden los niveles un poco más altos, ¿verdad? Una de las desventajas, podríamos decir, de las respuestas cerradas es que limitan la expresión escrita, y en las respuestas abiertas sí la favorecen, ¿verdad? Las respuestas cerradas son concretas, de completar o señalar, y las abiertas son construidas por los mismos estudiantes. En las cerradas se valora un punto cada dificultad, y en las abiertas cada dificultad debe valer más de un punto por la construcción de la respuesta. Incluso medio punto en el caso de la cerrada, yo les pongo medio punto. Permite un criterio objetivo al momento de la calificación, permite criterios subjetivos al momento de la calificación en el caso de las respuestas abiertas. Y la cantidad de reactivos requiere, ¿verdad? Una cantidad de reactivos bastante, ¿verdad? En cambio en las abiertas no, o sea, los reactivos son cada una de las preguntas, ¿verdad? Y de las opciones de respuesta. Bueno, algunas de las recomendaciones para construir ítems dice que debe irse mejorando los esquemas, partiendo de diseños, y es posible crear nuevas formas de valorar aprendizajes, aunque no aparezcan en ningún texto, siempre y cuando sus diseños respondan a los criterios de validez y confiabilidad, ¿verdad? Y objetividad establecidas, y las necesidades de los estudiantes a quienes se va a evaluar. Bien, los ítems objetivos, tenemos ahí los ítems de respuesta cerrada. Los ítems objetivos son los de respuesta cerrada. Está de reconocimiento, de evocación, de ordenamiento y de identificación. Ahí están algunas ventajas y desventajas de los ítems objetivos o de respuesta cerrada, ¿verdad? Permiten valorar una amplia gama de objetivos, su diseño facilita la clasificación de objetivos,
bien elaborados reducen la posibilidad de respuesta al azar, lo que les decía, ¿verdad? Que al estar bien estructurados, no, el estudiante no lo va a hacer al azar, ¿verdad? Va a estar bien pensada la respuesta. Se adapta a casi todas las asignaturas. La desventaja es que quiere tiempo y creatividad, ¿verdad? Que ocupa bastante espacio en la prueba. ¿Verdad? Generalmente son, bueno, los exámenes que yo hago son como 4 páginas que son por examen, ¿verdad? Entonces, como son 20 preguntas, cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta, entonces las páginas son más, ¿verdad? Puede indicar un uso excesivo de la memoria y difícilmente miden originalidad, organización y estilo, ¿verdad? Porque solo van seleccionando la respuesta correcta. Y ahí están unas ventajas de la selección, de los ítems de selección, ¿verdad? Se adaptan casi a todas las asignaturas, pueden medir niveles altos y bajos, son atractivos y versátiles. Vamos a ver algunas desventajas: se invierte mucho tiempo en su elaboración, es difícil de encontrar distractores homogéneos, necesitan de bastante espacio en la prueba. Bien, los ítems de selección pueden ser de instrucción, enunciado y alternativa. Los ítems de selección, que son los mismos los de estructura, ¿verdad? Los ítems de selección, por su estructura, pueden ser de instrucción, enunciado o de alternativa. ¿Cuáles son los de instrucción? Estos son los que permiten ir explicando con claridad la forma en que van a ir marcando las diferentes claves, ¿verdad? El otro es el de enunciado. El de enunciado, cada pregunta puede ser redactada de varias formas. Incompleto, interrogativo, pueden ser párrafos, ¿verdad? El enunciado. Y las de alternativas, que deben haber más de 3 alternativas, ¿verdad? Según el nivel. Y mantener la igualdad de todos los reactivos, de todas las opciones de respuesta. Bien, en los ítems de selección hay modalidades. Hay 5 modalidades, ¿verdad? La modalidad única, la modalidad óptima, múltiple, por analogía y por razonamiento. Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, ahí están algunas recomendaciones para su preparación. Que las instrucciones sean bien específicas, ¿verdad? Que la redacción tenga coherencia, lógica y sea clara, que el enunciado pueda ser incompleto o interrogativo, ¿verdad? Incompleto es que usted pone la pregunta y que el estudiante tiene que completar, ¿verdad? O puede ser interrogativo, donde el estudiante, usted le hace la pregunta específica al estudiante, ¿verdad? En el ejemplo que les ponía anteriormente, bueno, la mayoría de los ítems son incompletos, ¿verdad? Lo que dice ahí, por ejemplo, Marta es buena en matemática y José es bueno en lenguaje. Es un ejemplo de, y están las opciones de respuesta. Esa es un ítem incompleto, ¿verdad? Que tiene que completar. Y también está el de interrogante. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes enunciados son proposiciones? Y presentan ahí los enunciados, ¿verdad? Las alternativas deben ser 3, 4 o 5, según el nivel. ¿Verdad? Generalmente se utilizan 4, pero tienen que ser más de 3. Las alternativas pueden ir predecibles de números, paréntesis, letras o símbolos.
Pueden ponerle literales, ¿verdad? Literal A, B, C y D. Los distractores deben ser pertinentes, lógicos y concordantes. Si van a poner distractores en las opciones de respuesta, tienen que ser lógicos con la pregunta, ¿verdad? No vamos a hacer una pregunta y les vamos a poner la respuesta correcta y todas las otras respuestas no tienen nada que ver, ¿verdad? Entonces tienen que estar como relacionados. Por ejemplo, la pregunta, es una afirmación, hablando de proposiciones, es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Entonces, las opciones de respuestas que están ahí son una verdad, una realidad, una proposición o una progresión. Son temas que se han visto en esas tablas de verdad. No vamos a poner, por ejemplo, una narración o una fórmula científica, o sea, nada que ver con lo que estamos estudiando en ese momento. Entonces deben de ser pertinentes, lógicos y concordantes. El valor de cada clave debe ser de un punto. Eso es lo que se recomienda. Bien, en cuanto a las modalidades, selección única, su característica principal es que todas las alternativas son, una es correcta y las demás opciones son distractores. Ahí está un ejemplo. Lo del triángulo se caracteriza porque tiene dos lados largos y uno corto, dos lados cortos y uno largo, todos sus lados desiguales o todos sus lados son iguales, ¿verdad? Un triángulo equilátero. Entonces, los demás son distractores, ¿verdad? Esa es una selección única. Selección óptima, ¿verdad? Podría ser cuál es la industria económicamente activa de nuestro país. La agroalimentaria, la construcción, la electricidad, cualquier opción ahí. En esta modalidad, todas las alternativas que se establecen son válidas, pero una de ellas es la mejor respuesta. Todas son válidas, porque todas son parte de la industria económica activa del país. Pero, ¿cuál es la mejor respuesta? Esa es la selección óptima. La selección múltiple es cuando se puede seleccionar más de una opción, ¿verdad? Por ejemplo, acá la pregunta, la principal actividad del sector primario de El Salvador puede ser la agricultura, la ganadería o la agricultura y la pesca, ¿verdad? Entonces pueden ser más de dos, o puede ser la agricultura, la pesca y la ganadería. De selección analógica. La selección analógica, por analogía, ¿verdad? Puede utilizarse para medir el coeficiente intelectual de las personas. Por lo tanto, este tipo de ítem demuestra las habilidades que poseen algunos estudiantes para establecer relaciones abstractas. Entonces ahí dice, la tierra es para el productor como el agua es al río, los árboles a los pájaros, la comida es al hambriento, las palabras al poeta, ¿verdad? Ahí cualquiera de la selección. Y la otra es la selección por razonamiento. ¿Cuál es el valor presente de una anualidad si el monto es de tanto y el interés del 5%? Razonamos, le calculamos el interés simple y encontramos el valor, ¿verdad? Eso es por razonamiento. Los ítems de asociación se consideran como otra versión de las preguntas de reconocimiento, llamados también doble columna, correspondencia, respuestas por pares, ¿verdad? O por pareo. Pueden utilizarse en columnas verticales, tablas, pueden hacerse con paréntesis las recomendaciones es que las instrucciones deben presentarse con una correcta redacción, ¿verdad? Consisten en la presentación de dos o más columnas con símbolos, números o frases
que deben ser asociadas o relacionadas de acuerdo a las instrucciones dadas. Está también los ítems de evocación, que son preguntas diseñadas de tal forma que permitan al estudiante evocar o recordar las posibles respuestas y luego escribirlas en un espacio determinado. Las ventajas que tienen estos ítems de evocación es que se adapta con facilidad a todas las asignaturas, su diseño es sencillo y requiere de poco espacio en la prueba, bien elaborado, reduce el juego de azar, se califican con rapidez y evitando la subjetividad, generalmente miden niveles bajos de aprendizaje, puede dar paso a la obviedad al simplismo evaluativo. Si está mal elaborado puede provocar respuestas ambiguas. Ítems de completar. Estos omiten una o dos palabras con el fin de que los alumnos las puedan completar. Hay dos tipos de ítems o la diferencia entre los ítems de completar y de evocación. De completar es que fue la primera ciudad fundada en Panamá por los españoles. Entonces ahí van a escribir la respuesta. ¿Cuál fue la primera ciudad? En el ejemplo de evocación simple, ¿cuál es la primera ciudad fundada en Panamá por los españoles? Es una evocación. La cuarta pregunta. Qué barbaridad. ¿Cómo se mide la confiabilidad qué barbaridad? En todas me puso lo mismo. Ay, Dios mío, no me vayan a poner contabilidad ustedes ahí cuando me manden la... Esa sería la cuarta pregunta. En el examen, sí, la LIC dijo que era contabilidad. Bien, con esto estamos terminando con la cuarta pregunta, ¿verdad? Terminamos lo que es los contenidos, sé que bastante, tienen mucho por leer. Algunos recordatorios que están por ahí, que mañana se cierra el foro 2, entonces si no han participado, sus compañeros no han participado, pues infórmenles que participen. El 12 de junio tienen que entregar la autoevaluación 2. Ya todas las actividades que han entregado están calificadas. Ahí las disculpas del caso porque algunas se me habían ido ahí por alto, que no se las había subido a la plataforma, pero ya yo las tenía en cuadro y se las había enviado al licenciado Zenón. Le puse turbo, dice. Sí, no me acordaba de verdad que no las tenían en la plataforma. Contabilidad ahora, dice. Ay, César, no se confunda. La entrega de la tarea 3, que sería el diseño ya de un examen, ¿verdad? Traten de, ¿cómo se llama? De tener en cuenta todas los tipos de ítems que hemos estado viendo, ¿verdad? Y escojan el que más consideren ustedes, ¿verdad? Se adecue al contenido que van a evaluar. Eso está para el 23 de junio, justo el día que tenemos la tutoría 4, ¿verdad? Con la que estaríamos finalizando las tutorías, ¿verdad? No la materia, porque todavía les falta un examen final que es de todo lo que hemos visto en la asignatura. Ya voy a tratar de hacerles ahí un resumen para que estudien lo más puntual. Bien, ¿alguna pregunta, consultas, dudas? No es contabilidad, es error de traductor ahí. Que me aparecía solo un signito y le puso la F en vez de ponerle la T en vez de la F.
Yo les voy a contar cuántos se van a sacar en esa tarea. Ya veremos. Vamos a ver cómo sale la contabilidad, ¿eh? Bueno, estamos ahí a la orden, ¿verdad? Siempre estoy tratando de revisar sus mensajes lo más pronto que puedo. Cualquier duda que tengan, no duden en hacerla, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahí en la plataforma. Yo siempre entro todos los días, por lo menos a revisar ahí si tengo mensajes pendientes, ¿verdad? Eh, pues es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por asistir a esta tutoría. No sé qué pasó con sus compañeros. Espero que en la última tutoría sí estemos más, ¿verdad? Agradecerles ahí la participación también que han tenido. Sé que son un grupo bastante participativo. Ah, tienen evento. Ya sí, porque como la tutoría estaba como programada para el sábado anterior, ¿verdad? Entonces les comprendo que no lo pudieron programar, ¿verdad? Ah, ya. Los demás, a ver, ya no responde por el resto, Claudia. Bueno, entonces gracias ahí por estar pendientes y pues que tengan un buen fin de semana o lo que queda de él. Y nos vemos en la próxima.